Continuando con la asignatura de neumología, en esta oportunidad vamos a avanzar el tema de asma. Es una patología que se presenta con relativa frecuencia en la consulta neumológica y en la internación, ¿no? En los pacientes que ameritan su hospitalización en un hospital. En este tema es muy importante dominar la clasificación clínica, sobre todo, y también es importante dominar el tratamiento del asma, sobre todo en su fase aguda y en las exacerbaciones o en las crisis asmáticas. ¿Cómo definimos ahora el asma? ¿Qué es el asma? Nada más que es un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea inferior. Cuando nos referimos a un proceso inflamatorio crónico, estamos indicando que existe un edema secundario a una reacción, a un mecanismo, ¿no?, de defensa del aparato respiratorio. Entonces, este proceso inflamatorio es de carácter crónico. Además, en el asma se presenta una condición que es característica tal vez de esta enfermedad, es la hiperreactividad bronquial. ¿Y qué es la hiperreactividad bronquial? Simplemente es una respuesta exagerada del árbol bronquial, en este caso de la vía aérea inferior, frente a estímulos físicos, químicos, infecciosos. También pueden ser frente a estímulos inmunológicos o farmacológicos. Esta respuesta exagerada solamente se va a ver en el asma. Y por ello debemos de realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, por ejemplo, con una rinitis alérgica, con una fibrosis quística o con la misma enfermedad pulmonar obstructiva crónica. E incluso a veces esta hiperreactividad bronquial puede simular a una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada o en aquellas personas que presentan simplemente infecciones virales como un resfriado común, etc. Entonces, la hiperreactividad bronquial muestra esa respuesta de la vía aérea inferior frente a estos estímulos que acabamos de mencionar. Pero para complementar la definición, proceso inflamatorio, hiperreactividad bronquial, siempre se produce dicha obstrucción, pero de carácter reversible. Tal vez es una entidad en la que con un tratamiento farmacológico broncodilatadora se revierte y se controla el proceso inflamatorio crónico con una hiperreactividad bronquial y por lo tanto una broncoconstricción reversible. Esta broncoconstricción es una condición que puede ameritar la internación del paciente. En cuanto a la etiología, hay que afirmar contundentemente que se debe a múltiples factores. Por eso, la etiología del asma es multifactorial y prácticamente depende de dos factores. Uno de esos factores es dependiente del huésped, es decir, propio de la persona, y otro dependiente de factores medioambientales. Por eso es multifactorial. Dentro de los factores dependientes del huésped existen los factores genéticos. Estos factores genéticos relacionados a la enfermedad del asma no se puede entender por esta hiperreactividad bronquial, es decir, tiene que haber un componente genético para esta respuesta exagerada del aparato respiratorio. También está dentro de los factores dependientes la obesidad. ¿Y por qué será la obesidad no como un factor para desencadenar asma? Se ha estudiado mucho de un tiempo a esta parte. Parece ser que están implicadas las llamadas leptinas. Estas leptinas
¿no? Que es muy importante en los obesos, en las personas que tienen obesidad eh, mórbida sobre todo. Las leptinas parece que participan en la exageración del árbol, como una respuesta exagerada del árbol bronquial. No olvidemos que las leptinas tienen una función muy importante en el control de la sensación de la saciedad. Llegamos a un momento en que nos satisface la comida y pues nos quedamos satisfechos. Pero en la obesidad parece que estas leptinas se, se encuentran exageradamente escasas y por lo tanto no tendrían una explicación al respecto por qué las leptinas estarían involucradas en la obesidad. Parece ser que estas no tienen un control de la saciedad. En el sexo o en el género, sobre todo se ha visto en los niños que la prevalencia del asma es mayor en los varones, en la etapa infantil. Pero en cambio, en los adultos, la prevalencia es mayor en las mujeres. Entonces parece ser que el sexo tiene un factor, ¿no?, condicionante para el desarrollo del asma. También existen los factores prenatales. Se ha visto en estudios que madres fumadoras durante la etapa de gestación, los niños tendrían una predisposición para desarrollar el asma infantil. Factores postnatales, ¿no? La lactancia materna es beneficioso, pero cuando se da una lactancia artificial sería un factor negativo, un factor condicionante postnatal. Por eso es conveniente no realizar una lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses, ¿no?, a todo recién nacido. Entonces, dentro de los factores postnatales parece que la lactancia artificial sería muy desventajosa, ¿no?, para en un futuro, ¿no?, desarrollar, si la condición genética también así lo predispone. No olvidemos que el factor genético es el, el que desencadena de cierta manera frente a estímulos, frente a factores, ¿no?, que el organismo en algún momento con este componente genético se ve afectado de gran manera. Entonces, por lo tanto, los factores dependientes del huésped son varios, no podemos decir una sola. También existen factores medioambientales. Vamos a mencionar muchas, entre ellas, ¿no?, los alergenos, que está prácticamente relacionado con la atopía, es decir, una respuesta no, de la persona frente a algún estímulo externo. En este caso puede ser cualquier alergeno de origen biológico, físico, químico, etcétera. Las infecciones como un factor medioambiental. Se ha estudiado mucho, ¿no?, al virus sincitial respiratorio, a la Chlamydophila pneumoniae, a los virus de la influenza, que tendrían alguna conexión, alguna relación para desencadenar el asma. Por ejemplo, si sufre un paciente infecciones virales reiteradas, repetidas, puede darle un tipo de asma, es el asma intrínseco, por ejemplo. Otros sensibilizantes ocupacionales y ambientales. Se han descubierto unas infinidad de sensibilizantes ocupacionales, aproximadamente unas 300 sustancias que sobre todo son de bajo peso molecular, como los isocianatos, sales de platino y los productos biológicos que se relacionan sobre todo con el asma ocupacional. Por eso hay un tema aparte, ¿no?, del asma ocupacional. Se estudian todos estos sensibilizantes. Dentro de los factores ambientales o contaminantes ambientales, incluso pueden estar los contaminantes domésticos mismos,
¿no? Como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, ¿no? Que proceden de la industria y de la combustión de la madera y de la combustión, ¿no? De la cocina a gas, ¿no? Todas las familias tenemos eh, en nuestros domicilios gas para la cocción de nuestros alimentos. Entonces emiten, ¿no? Un contaminante ambiental como el dióxido de nitrógeno, que es un sensibilizante. Entonces, miren, los factores medioambientales son muchas, ¿no? Incluso se ha relacionado como un factor medioambiental para la etiología del asma, para explicar la etiología del asma, la dieta, demostrando, ¿no? El desarrollo del asma, sobre todo en niños que reciben una leche no de la mamá, sino una leche procedente de las vacas, por ejemplo, ¿no? Parece ser que pueden tener una sensibilidad, ¿no? Por eso el factor genético tendría que tomarse muy en cuenta frente a estas eh, condiciones, ¿no? Externas, medioambientales, ¿no? Que condicionarían más del factor genético, más la dieta que consuma leche de vaca o proteínas de soya, exacerbarían, ¿no? Como factor etiológico. También se ha estudiado mucho del tabaco, ¿no? Los pacientes fumadores que están expuestos, ¿no? En la vida, sobre todo eh, en aquellas personas fumadoras madres que están en proceso de gestación, ¿no? Tendrían alguna predisposición para desarrollar asma. Entonces, estos son estudios, ¿no? En los que se han determinado que una vez que nace el niño, no se ha evidenciado que la función pulmonar está deteriorada y una mayor predisposición al asma. Ahora, ¿cuál es la patogenia? Es decir, cuando nos referimos a la patogenia, me estoy refiriendo prácticamente al mecanismo de la producción del asma. ¿Qué mecanismos participan en el desarrollo del asma? Bien, hemos definido, hemos conocido los múltiples factores etiológicos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de todas estas causas mencionadas previamente? Los voy a resumir de manera muy sencilla, ¿no? Existen mecanismos relacionados al sistema nervioso autónomo, sobre todo, que produce prácticamente la contracción del músculo liso bronquial que condiciona finalmente a la broncoconstricción, es decir, al broncoespasmo. Pero ¿a través de qué? ¿Cómo el sistema nervioso condicionaría el broncoespasmo? Hay que recordar que el sistema nervioso autónomo tiene un sistema colinérgico. Este sistema colinérgico, por inervación del nervio vago, que es la vía eferente, actúa sobre todo en los receptores muscarínicos, ¿no? Hay que recordar un poco de farmacología. Los receptores muscarínicos tipo 1, tipo 2, hasta el receptor muscarínico tipo 3. Entonces, el sistema colinérgico se activa porque se produce una descarga a través de estos receptores. Además producen no solamente ellos, ¿no? Que actúa a nivel de los receptores muscarínicos, sino también se va a producir un edema de la mucosa bronquial por vasodilatación y también se va a producir hipersecreción de moco. Es decir, el sistema colinérgico por sí misma al actuar sobre los receptores muscarínicos es una forma para explicar por qué se va a producir la broncoconstricción. Y de ahí la explicación, ¿no? ¿Por qué dar, ¿no? Anticolinérgicos como tratamiento? Como verán, ¿no? Si la patogenia está relacionada con el estímulo, la descarga, ¿no? A nivel de los receptores muscarínicos, el tratamiento farmacológico es dar un medicamento anticolinérgico, que lo vamos a ver ya en la parte final.
Entonces el sistema nervioso no solamente participa del sistema colinérgico, sino también el sistema adrenérgico, que también va a condicionar broncoconstricción, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué vía el sistema adrenérgico? Hay que recordar, ¿no? ¿Qué son las catecolaminas? ¿No? Las catecolaminas, ¿no? Son parte del sistema adrenérgico. Por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, que van a actuar en los receptores adrenérgicos del músculo liso. Además regulan, no solamente es la descarga, ¿no? Y actúan sobre los receptores adrenérgicos, sino también este sistema regula a los mastocitos y regula al sistema colinérgico mismo por una vía axónica simpática. Entonces, por lo tanto, participa, pues, ¿no? Al existir esta disfunción, ¿no? del sistema adrenérgico, obviamente vamos a tener broncoconstricción. Entonces, frente a esta patogenia, ¿no? por alteración del sistema nervioso autónomo, ¿no? Les recomiendo recordar por farmacología, ¿no? los receptores muscarínicos y los receptores adrenérgicos, ¿no? para tener ya una conceptualización de explicar por qué, cuál es el mecanismo de que se produzca broncoconstricción. Otro mecanismo relacionado a la patogenia son las células inflamatorias. Acá intervienen unas infinidad de células inflamatorias. Tal vez, ¿no? Conozcan, ¿no? por histología los linfocitos T, o también denominados las que van a tener una memoria inmunológica, ¿no? los linfocitos T. Pero hay que discriminar cuál de los linfocitos T. Existen muchos, sobre todo el linfocito T helper 2. Es la que está relacionado con el asma. También, ¿no? otras células, ¿no? de la misma característica, ¿no? como las células natural killer, también, ¿no? participan en el mecanismo patogénico. Estos linfocitos T helper 2 van a liberar una interleucina. Esta interleucina se denomina la interleucina 5. Algunos lo dicen interleucina 5, que va a aumentar la producción y la activación de los eosinófilos. No solamente se liberan la interleucina 5, sino también la interleucina 4, también la interleucina 13. Entonces existen varias interleucinas. Cuando se activan, se liberan la interleucina 4 y 13, ¿no? Producen un estímulo en la producción de inmunoglobulinas E, ¿no? Y entonces estos van a ser sintetizados, estas inmunoglobulinas E, a partir de los linfocitos tipo B, ¿no? Entonces los linfocitos tipo B, al liberar la inmunoglobulina E, se van a unir a los mastocitos, a los eosinófilos y a las células dendríticas por medio de sus receptores de alta afinidad. Bueno, es un mecanismo para explicar por qué se va a producir, ¿no? la inflamación. Es decir, ya hemos visto el primero, por qué se produce la broncoconstricción. Ahora, ¿por qué se produce la inflamación? El edema en la mucosa bronquial. Participan las células inflamatorias. Entre ellas, estamos mencionando a los linfocitos T. Otras células que participan, ¿no? Son también los mastocitos. Están implicadas en el mecanismo patogénico del asma. ¿Qué pasa con los mastocitos? Liberan
la cisteinil-leucotrieno A1, perdón, cisteinil-leucotrieno 1, la histamina, la tripsina y la eotoxina, ¿no? Y estos mediadores inflamatorios, ¿no? Parecen ser que están relacionados con la hiperreactividad bronquial, que en la definición lo hemos tomado como concepto. Los eosinófilos, ¿no? Liberan sobre todo las proteínas citotóxicas, como la proteína catiónica y la proteína básica mayor. Esta proteína básica mayor es importante porque que lo liberan los eosinófilos, porque esta proteína básica, al precipitar, no forman los famosos cristales de Charcot-Leyden. Estos cristales precipitados en la mucosa se hace muy espesa, ¿no? Y estos cristales dificultan aún más su eliminación, y cuando logran eliminar son verdaderos cristales, por eso se denominan un tipo de cristal de Charcot-Leyden. Tal vez los eosinófilos, ¿no?, están relacionados con la gravedad del asma y están relacionados con el daño del epitelio bronquial. Cuando existe una lesión del epitelio bronquial, además de la hipertrofia del músculo liso bronquial, activación de las células endoteliales y activación de los fibroblastos más los miofibroblastos, condicionarían todo este proceso a un término que se denomina remodelación bronquial. Entonces, prácticamente en la remodelación bronquial estaría participando los eosinófilos como primeras células en el daño, ¿no?, en el daño de la mucosa bronquial, acompañado de otras células. Hemos mencionado que no solamente es la hipertrofia del músculo liso, sino también tienen que estar acá involucrados la activación de las células endoteliales y de los fibroblastos y de los miofibroblastos, para llegar a la remodelación bronquial. ¿Y qué es la remodelación bronquial? Nada más que es por el tiempo, ¿no?, de la inflamación, hemos dicho, por definición, inflamación crónica. La remodelación bronquial es cuando el bronquio se vuelve ya duro, es decir, rígido. Ni el tratamiento broncodilatador acaba a hacer posible la reversibilidad. Prácticamente hemos llegado a una etapa final donde el bronquio está disminuido, su luz, está hipertrofiado los músculos lisos, y entonces prácticamente el paciente tiene una insuficiencia respiratoria de tipo crónico. Entonces evitaremos, ¿no?, la remodelación bronquial por estas células inflamatorias, sobre todo por los eosinófilos. Otras células inflamatorias que participan son los neutrófilos. Al parecer están relacionados estos neutrófilos con las crisis de asma, incluso con el asma grave. A veces lo relacionan teóricamente con el paciente asmático fumador, ¿no? Participan activamente estos neutrófilos. Y algunos casos también han demostrado la relación de los neutrófilos con el asma ocupacional, ¿no? Por lo tanto, cuando realicemos y veamos la parte del diagnóstico, vamos a observar que si nos reportan en el laboratorio un recuento de eosinófilos, ¿no?, elevados, ¿no?, pueden estar relacionados con un tipo de asma ocupacional, ¿no?, que es un tipo muy especial, ¿no?, de la clasificación del asma. Las células dendríticas. Estas células dendríticas o células presentadoras de antígeno se ha relacionado con la maduración del sistema inmunológico. Es decir, estas células presentadoras de antígeno son las que en primera instancia van a reconocer al antígeno del medio ambiente y lo van a interiorizar, ¿no?, dentro del organismo.
y entonces es la que determina la selección, porque son células presentadoras. ¿A quiénes van a presentar? A los linfocitos. Son las que tienen memoria, y sobre todo a los T helper 2. Por eso, en el asma, los linfocitos T helper 2, como es alérgico, ¿no?, se encuentra elevado. Y también hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque puede estar elevado también en una infestación por parásitos, ¿no? Entonces, ¿es bien alergia o es una infección parasitaria? Otras células involucradas están en los macrófagos, que nada más que los macrófagos amplifican el proceso inflamatorio, es decir, lo exacerban con sus mediadores inflamatorios, lo incrementan. Ya hemos mencionado a los fibroblastos y a los miofibroblastos, responsables sobre todo de un proceso que se denomina remodelación bronquial, ¿no?, juntamente con los eosinófilos, la que producen la etapa final irreversible. Hemos dicho por definición que la broncoconstricción, que la inflamación es reversible, pero cuando ya llega a una etapa final y donde se amplifican los mediadores, participación de células, sobre todo las mencionadas, llegan a la remodelación bronquial. Y finalmente tenemos dentro del mecanismo patogénico a los mediadores inflamatorios. Los vamos a resumir en la diapositiva, ¿no?, como están. Las quimiosinas, ¿no?, son producidas por las células epiteliales. Producen, ¿no?, las quimiosinas son mediadores inflamatorios que van a producir edema de la mucosa bronquial. Otro mediador inflamatorio, la cisteínil-leucotrieno. Estos mediadores inflamatorios son producidos por los mastocitos y por los eosinófilos. También hemos mencionado a las citoquinas o a las interleucinas, ¿no?, producidas por los linfocitos y los macrófagos. Y probablemente estas citocinas estén relacionadas más con la gravedad del asma, ¿no? Lo más importante de las citocinas o de las interleucinas están derivadas de los linfocitos T helper 2, ¿no?, que van a liberar, hemos dicho, ¿no?, la interleucina 5, que aumenta la producción y activación de los eosinófilos, y la interleucina 4 y la interleucina 13, necesaria, ¿no?, para la producción de la inmunoglobulina E por los linfocitos T. También están otros mediadores inflamatorios, ¿no? Ahí está la inmunoglobulina E como un mediador inflamatorio, es un anticuerpo en realidad, ¿no?, pero lo vamos a incorporar dentro, no es un mediador inflamatorio propiamente dicho, pero es parte, ¿no?, de la activación de la elevación de la inmunoglobulina E. Para el diagnóstico, sobre todo, si es alérgico, la inmunoglobulina E va a estar incrementada. Y finalmente tenemos al óxido nítrico, ¿no?, que los producen las células epiteliales y nos es útil para el diagnóstico, ¿no?, mediante la determinación de la fracción expirada del nitrógeno, del óxido nítrico, ¿no? Es un mediador inflamatorio que es muy importante para el diagnóstico. Ahora pasaremos a explicar, ¿no?, la fisiopatología del asma. Lo resumo así didácticamente en dos fases. Una fase de sensibilización y una fase alérgica. La fase de sensibilización, denominada también fase asintomática del asma. Es decir, no hay síntomas, solamente existe una sensibilización. Y en esta fase asintomática, o fase de sensibilización, participa esta célula dendrítica, es decir, la célula presentadora de antígeno. Es decir, esto siempre están, las células están en el aparato respiratorio
y tienen unas prolongaciones, ¿no? Estas células dendríticas en su membrana que lo captan, ¿no? A los alergenos, ¿no? Que están ingresando por la vía aérea. Y entonces estos son presentados, este alergeno ingresa, atraviesa el epitelio bronquial y pues lo presentan a la célula, es decir, la célula dendrítica o presentadora de dentro lo presenta al linfocito T, al linfocito T, que se va a diferenciar desde luego, ¿no? Existen linfocitos T helper 2 sobre todo, ¿no? O células T cooperadoras, también tienen colaboradoras, otros nombres, ¿no? Pero conocido como linfocito T helper o colaborador o ayudador. Existen varias tipos de linfocitos T, ¿no? El T helper 0, el T helper 1, el T helper 2. El que nos interesa es el T helper 2. El linfocito T se va a diferenciar en linfocitos T helper 2, que participarán en el mecanismo fisiopatológico del asma. ¿No? Es la más estudiada, que va a producir, ¿no? La presentación o la activación del linfocito B para la producción de la inmunoglobulina E, ¿no? O también llamado reagina, que posteriormente no va a estimular a los mastocitos a que esta inmunoglobulina se fije en su membrana, ¿no? Pero ya es otra fase, ¿no? Estamos en la fase asintomática, desde la presentación del antígeno, del alergeno, hasta que se libera la inmunoglobulina E. A partir de esto ya ingresamos en una fase alérgica, o también denominada fase sintomática, ¿no? El alergeno reconocido ya, ¿no? Desde ahora se va a unir, pues, ¿no? A la inmunoglobulina E de los mastocitos. Entonces, cuando exista una segunda oportunidad, ¿no? Esta es la segunda, esta es la primera, es asintomática. Esta es la segunda, cuando el mismo alergeno ingresa al aparato respiratorio y ya existe la presentación porque ya hubo contacto previo. Y entonces acá lo va a reconocer la inmunoglobulina E, ¿no? Que están fijadas a los mastocitos por unas uniones muy fuertes, ¿no? Estas uniones prácticamente es difícil que se separen fácilmente, ¿no? Son las uniones de alta afinidad, lo denominan, ¿no? Uniones de alta afinidad. Y entonces se degranulan los mastocitos, ¿no? Y estos mastocitos, ¿no? Al degranularse liberan mediadores inflamatorios, ¿no? Como hemos dicho, como la cisteínil leucotrieno 1, histamina, sobre todo el más conocido, tenemos la tripsina, la eotoxina, y pues a partir de estos mediadores inflamatorios, ¿no? Nos va a dar, ¿no? La reacción, ¿no? Propia del broncoespasmo, asma, o el componente alérgico, una rinitis, una conjuntivitis, una alergia un eritema, una mácula en la piel, lo que conocemos como una reacción alérgica. Entonces, por lo tanto, se producen la liberación de estos mediadores inflamatorios y una respuesta inmediata. A esto se denomina fase sintomática o fase clínica. Todo esto parece ser complejo, ¿verdad? Pero si nosotros lo dividimos así, ¿no? Desde el punto de vista muy académico, solamente tenemos que recordarnos que existe dentro de la fisiopatología una fase de sensibilización y una fase alérgica. La fase de sensibilización es un poco más larga, solamente conocer las vías, y la fase clínica es más inmediata por la degranulación de los mastocitos. Pasando a la clasificación del asma. Existe una clasificación clásica, la más utilizada tal vez,
y la que es más fácil de recordar. Se clasifican, ¿no?, en asma extrínseco y asma intrínseco. Punto. Asma extrínseco o alérgico. Asma intrínseco o infeccioso. Hemos mencionado, ¿no?, en la etiología que pueden haber factores medioambientales relacionados a causar el asma. Ahí está, el asma intrínseco está relacionado con la infección. El asma extrínseco es frecuente en los niños y en los jóvenes, no así en los ancianos. Está muy relacionado la alergia con los niños y con los jóvenes. En cambio, el asma intrínseco es frecuente en los adultos. Cuando diagnostiquemos adultos, es asma intrínseco. A no ser que desde la infancia, toda su adolescencia, su juventud, estaba ya diagnosticado con asma. Entonces, es un asma extrínseco, alérgico, porque su historia, su antecedente, su inicio es de la niñez. El asma extrínseco alérgico también está relacionado, ¿no? Es una característica de tener una historia familiar alérgica, ¿no? El papá, los abuelos, ¿no?, están relacionados que tenían alergia. O un antecedente personal, ¿no?, atópico, de reaccionar frente a un alergeno, a un estímulo, ¿no?, que va a condicionar una hiperreactividad bronquial, por lo tanto, asma. Entonces, frente a estos estímulos, existe una atopía, un antecedente familiar muy propio. En cambio, en el asma intrínseco no existe historia familiar, ¿no?, de alergias en las familias o de la persona misma. El asma extrínseco se caracteriza o alérgico porque la IgE total o libre a nivel sérico están elevados. En cambio, en el asma intrínseco es normal. Existe una hipersensibilidad tipo 1, más o menos como una anafilaxia, ¿verdad? Tipo 1, reacción inmediata. Recordarán que en la fisiopatología hemos dicho que existe una fase no clínica o sintomática. Ahí están. Existe una hipersensibilidad, ¿ya? En cambio, en el asma intrínseco no existe la hipersensibilidad tipo 1. Y también existe una clasificación según la gravedad. Esta clasificación según la gravedad del asma es útil para aquellos pacientes, ¿no?, que no tienen tratamiento, y entonces determinar mediante estos parámetros, ¿no? Es decir, los parámetros hay que tomarlo en cuenta tres, ¿no? Los síntomas diarios, vamos a ver los síntomas, ¿no?, del asma, ¿no?, que es la tos, ¿no?, la tos irritativa, generalmente seca, ¿no? También existe las sibilancias y la disnea o la opresión torácica. Esos síntomas son síntomas diarios, pues, que se pueden presentar en el día, o estos síntomas se presentan en la noche. Y entonces otro parámetro para decir la gravedad es el flujo expiratorio pico. Esto se mide mediante un aparatito, ¿no?, que existe incluso a la venta, ¿no? Todo paciente, ¿no?, que sopla este aparatito, el peak flow, así se llama el peak flow, ¿no?, lo sopla y mide, pues, ¿no?, cuánto es su flujo expiratorio pico, cuánto puede el soplar. Si existe broncoespasmo, entenderán que el soplido va a ser prolongado, más alargado, ¿no? No va a ser un soplido de una sola, ¿no?, como una persona normal. Entonces el peak flow sirve para determinar el flujo expiratorio pico. Y bueno, si eso no lo puede conseguir el paciente, tendríamos que hacer un flujo, un volumen expiratorio forzado, ¿no?, a través de una espirometría. Pero bueno, la clasificación del asma es según la gravedad, toma estos tres parámetros. ¿Y cómo van a estar? ¿No? Lo vamos a clasificar en asma intermitente, asma persistente, y a su vez el asma persistente se va a dividir en asma leve, persistente moderado y persistente grave. El asma intermitente se caracteriza porque los síntomas diarios son menor a un episodio por semana, y este episodio por semana se caracteriza porque es intermitente. El leve es más de uno por semana. El moderado, los síntomas diarios son diarios, ¿no? Es decir, todos los días.
El persistente grave es continuo, ¿no? Ya no se presenta diario, sino son continuos, pueden ser eh, prácticamente todo el día. Los síntomas nocturnos en el asma intermitente son menos de 2 episodios por mes. Persistente leve, más de 2 episodios por mes. Persistente moderado, menos de uno por semana. Y persistente grave son continuos. ¿Cómo va a estar el flujo expiratorio pico en un asma intermitente? Mayor al 80%, ¿no? Es decir, su flujo de expiración es mayor al 80%, ¿no? Del 100%. En el persistente leve es menor al 80%, persistente moderado de 60 a 80% y en el grave menos del 60%. Y también existe una clasificación, ¿no? Según la clasificación GINA 2019. Esta es la última clasificación. ¿Qué se añade a esta clasificación? Nada más el uso de los agonistas beta 2 de acción corta. Es decir, el más conocido, el salbutamol, ¿verdad? El uso del salbutamol. La limitación en su actividad física, en su actividad diaria, en su actividad cotidiana que realiza el paciente y la exacerbación. Entonces se añaden 3 parámetros más. En vez de ser 3, son 6. Entonces, ¿cómo lo clasifica GINA? La clasificación global, ¿no? Internacional del asma, ¿no? GINA. Un asma controlado, parcialmente controlado y mal controlado. En el asma controlado, los síntomas diarios no lo hay, o son menos de 2 episodios por semana. En el parcialmente controlado son más de 2 episodios por semana. En los síntomas nocturnos, en el controlado no hay. En el parcial a veces existen síntomas nocturnos, no puede dormir, está tosiendo, tiene dificultad para respirar, ¿no? O tiene silbidos, ¿no? Síntomas nocturnos, a veces. En el PEP, ¿no? O el flujo expiratorio pico, o podemos hacer el flujo expiratorio, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mediante la espirometría. En el controlado es mayor al 80%, está bien. El parcialmente menor al 80%. ¿Cuántas veces utiliza su inhalador? En el asma controlado no, o lo utiliza menos de 2 veces su salbutamol por semana, y en el parcialmente controlado lo utiliza más de 2 veces por semana. Y la limitación de la actividad física, ¿no? Está su actividad normal, cotidiana. En el asma controlado no hay limitación. En el parcialmente controlado existe a veces. Pero en el mal controlado existen más de 3 parámetros de parcialmente controlado. Es decir, puede tener 1, 2, 3, incluso 4, ¿no? Entonces, cualquiera de estos parámetros son más de 3 o más. Y el parámetro de exacerbación, en el asma controlado, no. En el parcialmente controlado existe más de 1 por año, ¿no? Se exacerba, presenta sus episodios, ¿no? de asma, de dificultad respiratoria, de tos, ¿no? Una o más al año, parcialmente controlado. Pero en el mal controlado las exacerbaciones son frecuentes en la última semana prácticamente. Esta clasificación GINA es útil para los pacientes en estado grave, sobre todo, ¿no? Cuando quiero medir, ¿no? La gravedad, ¿no? O el grado de control que ha tenido el paciente, porque está con medicación. En la anterior clasificación es mejor medir sin tratamiento, pero acá está con tratamiento y es útil esta clasificación de GINA tomando los 6 parámetros que acabamos de explicar. El cuadro clínico. El cuadro clínico del asma es sencillo, ¿no? Hay una triada clínica. Esta triada clínica se caracteriza porque existe tos, ¿ya? Tos. Esto es muy importante. La tos
generalmente es seca o con escasa expectoración, ¿no? Que puede ser una expectoración mucosa, filante, ¿no? Hemos dicho que es difícil la expectoración, ¿no? Ya existen precipitaciones, ¿no? De cristales. Hemos dicho los cristales de Charcot-Leyden, son cristales, ¿no? Pero la tos es generalmente seca, irritativa. Se acompaña de disnea, sensación de falta de aire, sensación de ahogo. Es como se le estuvieran oprimiendo el pecho, por eso se dice opresión torácica, a veces se confunden con eso, el paciente entiende mejor, ¿no? Me aprieta el pecho. Y las sibilancias, esta es la tríada clínica, y las sibilancias lo vamos a auscultar como un ruido anormal de carácter continuo que es no predominante en la expiración. Y algunos lo escuchan a distancia, ¿no? Es decir, sus familiares que le acompañan, ¿no? O las personas que están cerca, incluso el mismo médico puede, si es el broncoespasmo severo, las sibilancias se escuchan a distancia. Esta es la triada clínica clásica, no olvidarse, ¿no? Tos, disnea y sibilancias. Algunos presentan una triada de Widal, en un 10% de los pacientes nada más, ¿no? Esta tríada de Widal no es lo frecuente en un 10% de los pacientes. ¿Que está relacionado con el asma? Sí, pero aparte tiene la tríada de Widal poliposis nasal, entonces una obstrucción nasal, ¿no? Ya sea derecha o izquierda, pero sobre todo la intolerancia a la aspirina, incluso a los AINES, ¿no? Reaccionan estos pacientes a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? A los AINES, pero fundamentalmente a la aspirina, ¿no? Tríada de vida. Diagnóstico diferencial del asma, ¿no? Sobre todo que con la tos crónica, hemos dicho una inflamación crónica, por lo tanto la tos, el síntoma es crónico, con los goteos postnasales. ¿Ya? Diagnóstico diferencial, no solamente, por eso el aforismo dice, ¿no? No todo lo que silba es asma, o no todo lo que silba va a ser siempre asma, ¿no? ¿No? Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial con goteo postnasal, ahí no hay sibilancias, o con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, una gastritis, ¿no? Ya sea aguda o crónica, acompañado con reflujo. También puedo dar tos crónica. El uso de fármacos, ¿no? Los beta bloqueantes, la enzima convertidora de angiotensina, etcétera. Son fármacos que provocan tos por el consumo de fármacos, ¿no? Sobre todo de estas, ¿no? Que acabamos de mencionar. También es importante hacer diagnósticos diferencial, ¿no? Con una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Pacientes cardiópatas, ya sea por una valvulopatía, por una miocardiopatía, y que están descompensados, se comportan con una tos crónica, porque existe un edema intersticial y provocan una tos crónica. Vamos a ingresar al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico del asma. Yo lo divido en un diagnóstico 1 según el criterio epidemiológico, es decir, la edad del paciente. Si es niño, voy a pensar en asma alérgico o extrínseco. Si es adulto, voy a pensar en un asma intrínseco o infeccioso. Entonces, por el criterio epidemiológico es importante, el antecedente familiar. Si por ahí tiene un trabajo en una fábrica, el antecedente familiar, no el antecedente laboral, el antecedente familiar, que su papá, su mamá, su abuelo, no sé, pues ha tenido estos antecedentes de alergia, entonces el hijo puede ser, pues, ¿no? un candidato. Antecedentes laborales, ¿no? Me refería a los trabajos en fábricas o donde hay muchos irritantes químicos, ¿no? Que pueden estar relacionados.
Son criterios epidemiológicos. Otro factor, otro criterio para el diagnóstico, parte del epidemiológico, es el clínico. Ya hemos dicho, ¿no? Tríada clínica. Tos, opresión torácica o sensación de falta de aire, disnea y la sibilancia. Exámenes complementarios. Para complementar, para el diagnóstico clínico epidemiológico nos da el 80% aproximadamente, ¿no?, del diagnóstico, mediante la anamnesis, mediante la exploración física. Estamos sumando el 80%. La anamnesis nos puede dar un aporte del 60%, el examen físico un 20%, casi un 80%, ¿no?, del diagnóstico. Y solamente nos tocaría complementar con un examen complementario. Los más importantes acá tenemos a la prueba de función pulmonar, ¿no? En la prueba de función pulmonar, la que utilizamos y la que es la más importante, es la espirometría, ¿no? La espirometría, sobre todo forzada. ¿Para qué? Para medir el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Esa es la que me interesa, ¿no? Tiene que estar en un paciente controlado mayor al 80%. También el índice de Geisler o índice de permeabilidad bronquial, es decir, diferente al índice de Tipeno, ¿no? El índice de Tipeno se hace con una expiración normal, pero acá en el índice de Geisler tiene que ser una expiración forzada, ¿no?, que es nada más que la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo dividido entre la capacidad vital forzada, el índice de Geisler. También podemos hacer, ¿no?, una prueba de provocación bronquial. No recomendable, ¿no?, en los pacientes ambulatorios, siempre con todas las precauciones, ¿no?, para realizar una broncoconstricción. Puede ser inespecífico, ¿no? Podemos utilizar metacolina, histamina, ¿no? O puede ser una provocación bronquial directa, ¿no?, con mannitol, con adenosina. O puede ser específico, conociendo ya el alergeno, ¿no? Para determinar, puedo colocar un tipo de alergeno, hacer inhalar y provocar la broncoconstricción. Y si no tengo nada de estos, ¿no?, la provocación bronquial sobre todo lo podemos hacer con el ejercicio físico. Es decir, al paciente le hacemos dar un ejercicio de una vuelta, no sé, pues, de ida y vuelta de 50 metros, y bueno, listo, provoca en los pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, espasmo bronquial, ¿no? Y el paciente comienza a tener disnea, tos y sibilancias. Esa es la provocación bronquial, ¿no?, el ejercicio físico. Sobre todo lo podemos hacer en los niños, ¿no? En los adultos es un poco difícil, ¿no?, de hacerlos correr. ¿No? La prueba de inflamación bronquial, ¿no? Hemos mencionado dentro de los mediadores inflamatorios al óxido nítrico, ¿recuerdan? Entonces, medimos mediante la fracción exhalada del óxido nítrico. Esto tiene que estar elevado, producido por las células epiteliales. También nos es útil la prueba de inflamación bronquial, ¿no?, el recuento de eosinófilos, ¿no?, en moco nasal, ¿no?, mayor al 10%. O en la expectoración, ¿no? En la expectoración es el recuento mayor al 10% de eosinófilos, y en la mucosa nasal mayor al 5%, ¿no? Es decir, del 5% más, ¿no? Es decir, los eosinófilos pueden existir, pero cuando existen más, 2% o más, hasta el 5% es un buen dato para determinar que existe una inflamación, ¿no?, bronquial secundaria a un alergeno. Finalmente, vamos a referirnos al tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en dos grupos. Vamos a avanzar. El primero es el tratamiento de rescate o el tratamiento de alivio. Es decir, los fármacos tienen que tener una acción. Esta acción lo podemos realizar mediante los fármacos de rescate o de alivio, sobre todo para los pacientes en etapa de crisis o que están en exacerbación o agudización asmática, ¿no? Tenemos que tener ese rescate, tenemos que rescatarlo de esa crisis asmática, de ese broncoespasmo que sufrió el paciente. Utilizamos los SABAs, así se abrevia, los SABAs, agonistas beta 2 de acción corta, ¿no?
Estos agonistas tienen acción corta, son de corta duración, no tienen larga duración, lo contrario de los LABAs, ¿no? Que sí tienen larga acción, también son agonistas beta 2, pero en estos son de acción corta. El más conocido de todos, salbutamol. Acá no se van a olvidar, el salbutamol, ¿no? Es un agonista beta 2 de acción corta. Existen también otras, ¿no? Ya lo pueden observar en la diapositiva. ¿Qué hace el salbutamol y el resto de los agonistas beta 2? Actúan sobre los receptores beta 2, por eso se denomina agonistas beta 2. ¿Dónde están estos receptores beta 2? En el músculo lisobronquial, que va desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, ¿no? Incluso están algunos receptores en los bronquiolos membranosos, entonces por lo tanto tiene la capacidad de producir broncodilatación. Actúan prácticamente el salbutamol por la vía por la vía intracelular denominada adenilato ciclasa, ¿no? Y se activa la proteincinasa A y entonces por lo tanto se produce la broncodilatación. Tiene la ventaja de estos agonistas beta 2, tienen un inicio de acción rápida, ¿no? El tiempo de inicio prácticamente es muy rápida, aproximadamente entre 40 y 50 segundos ya está actuando. Máximo tardará pues no unos 15 a 20 minutos en actuar el salbutamol, pero es en segundos. Y su tiempo de duración, por eso dice de acción corta, dura 4 a 6 horas nada más, ¿no? ¿Por qué esta característica de ser de acción corta? Porque el salbutamol tienen moléculas, son moléculas químicas hidrofílicas, ¿no? Que rápidamente se mezclan en el agua y por lo tanto pierde su acción. También podemos utilizarlo en forma no de acción prolongada, pero en un tratamiento de rescate no es bueno utilizar los agonistas beta 2 de acción prolongada, ¿no? Los LABAs, ¿no? Si se dan. Dentro de los LABAs está, por ejemplo, el formoterol y el salmeterol. Tienen un comienzo de acción no como los SABAs, como el salbutamol. El salmeterol y el formoterol actúa entre 1 y 3 minutos. Hemos dicho que el salbutamol actúa entre 40 y 50 segundos, ¿no? Entonces tarda el LABA en actuar, ¿no? 1 a 3, pero de todas formas es, ¿no? un medicamento broncodilatador que no demora mucho, ¿no? Entonces, máximo su retardo va a ser en 15, 18 minutos, ¿no? Pero es muy buen medicamento porque es de acción larga. Dura 12 horas. Es por eso que se utiliza. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué durará más frente a esta acción corta? Porque las moléculas del formoterol y el salmeterol son liposolubles, son moléculas lipofílicas, ¿no? Que quedan almacenados, ¿no? en las membranas de las células y por ello su acción de 12 horas en relación al salbutamol que dura 4 a 6 horas. Pero el mejor de todos, de los agonistas beta 2, es el indacaterol. Así se llama, indacaterol. Un nuevo broncodilatador, indacaterol. Bueno, van a disculpar, pero es un poco difícil de escribir, ¿no? El indacaterol es de acción rápida y de duración de 24 horas. ¿No? Este es el mejor de todos y es carito, ¿no? En nuestro medio no existe, ¿no? Pero es un buen agonista beta 2, ¿no? Más o menos como el salbutamol, actúa en segundos, pero dura 24 horas.
La desventaja de los agonistas beta 2 es que producen efectos adversos, ¿no? Cuando se estimula o se bloquean los receptores beta 2, ¿no? Los efectos adversos extrapulmonares son taquicardia, el paciente va a estar con palpitaciones, temblor fino de las extremidades, ¿no? Vasodilatación periférica, producir calambres musculares, hipertensión arterial, incluso hasta cefalea, ¿no? Dolores de cabeza. Bueno, pero hay que utilizarlo, ¿no? Generalmente se recomienda su uso no por vía parenteral intravenosa, sino por vía inhalatoria. Y así disminuimos los efectos adversos. Otro medicamento de rescate o de alivio estamos los glucocorticosteroides sistémicos. Útil sobre todo la hidrocortisona y la metilprednisolona. Eh, no hay que utilizar la dexametasona, que es un buen glucocorticoide, ¿no? Pero, ¿por qué no hay que utilizar la dexametasona? Porque tiene una acción prolongada. Entonces, esa es la desventaja. Entonces, utilizamos la hidrocortisona de preferencia. También tenemos tratamiento de rescate a los anticolinérgicos. ¿Recuerdan? Receptores muscarínicos. Los anticolinérgicos también son de acción corta y de acción larga. Se denominan SAMA o LABA. Antimuscarínicos de acción corta, antimuscarínicos de acción larga, ¿no? Siendo estos, ¿no? Antagonistas no selectivos de los receptores muscarínicos postganglionares M1, M2 y M3, y antagonistas selectivos de los M1 y M3 respectivamente. Entonces, por lo tanto, el SAMA actúa sobre los receptores M1 a la M3, los LAMAs sobre los receptores M1 y M3. Existen anticolinérgicos, ¿no? De acción corta, como el bromuro de ipratropio y el bromuro de oxitropio. Su tiempo de inicio de acción es de 15 a 30 minutos y la duración es de acción corta, 6 a 8 horas máximo. Los anticolinérgicos de acción larga, como el bromuro de tiotropio, tiene un inicio de acción de 15 a 30 minutos y una duración de 24 horas. Entonces, esa es la característica de estos dos fármacos antimuscarínicos o anticolinérgicos. También tienen efectos adversos, ¿no? Producen sequedad, ¿no? De las mucosas, xerostomía, no sé, hay que estar con gotas artificiales a nivel ocular, producen paroxismos con excesos de tos, midriasis o glaucoma, ¿no? Son efectos propios, por eso se recomienda su uso por vía inhalatoria para disminuir estos efectos adversos, al igual que los agonistas beta 2. Tenemos también las teofilinas de acción corta. El más conocido, la aminofilina, ¿no? Que se calcula de acuerdo a kilogramo peso hora. Generalmente en el adulto joven es de 1.2, tenemos que utilizar 1.2 miligramos por kilogramo peso, pero por hora. Los efectos adversos son mucho mayores de estas teofilinas, de la aminofilina. Aparecen muy fácilmente cuando se superan los niveles plasmáticos entre 15 y entre 5 y 15 microgramos por ml, ¿no? Cefalea, náuseas, vómitos, molestias abdominales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Esos son más son efectos gastrointestinales de la aminofilina, porque se lo tiene que administrar, se lo puede administrar por vía oral o por vía parenteral, pero lo más recomendable para el tratamiento de rescate es por vía parenteral. Y finalmente tenemos al tratamiento farmacológico de control, preventivos. ¿Ya? Son preventivos. Con esto tenemos que controlar. Es decir, con esto tenemos que prevenir. Son usados de una manera regular que mantiene pues el control del asma. Por eso son así, tratamientos farmacológicos de control. Tenemos al SABA, ya sabemos que es SABA, o el LABA. Pero estos LABAs siempre están unidos al glucocorticoide.
Los SABAs también están unidos al glucocorticoide, ¿no? Pero lo que es más importante es el LABA, ¿ya? De acción larga, porque si existe un paciente que está controlado de su asma, le tenemos que mantener pues esto para todo su control posible en mayor tiempo, y se recomiendan los LABAs. Eh, Nunca se debe dar a los glucocorticoides, ¿no? Solos. También no existen, sí, ¿no? Pero no se le debe dar porque generalmente pueden producir, pues, a nivel de la mucosa oral, infecciones micóticas. A veces producen alteración de la voz, disfonías, ¿no? Siempre combinado eh, con un beta 2 adrenérgico, beta 2, ¿no? Adrenérgico de acción larga, es ideal. El fenoterol, por ejemplo, con la budesonida, o el salmeterol con la fluticasona. Entonces, a esto se denomina tratamiento combinado, ¿no? Para el control del asma. La combinación del formoterol con, con la budesonida, ¿no? Viene formoterol 6 microgramos y budesonida de 200 microgramos. El comienzo de acción es rápida, ¿no? Y pues, pero la acción es sostenida gracias al salmeterol, que dura no, por lo menos 12 horas, ¿no? Mínimamente. Es decir, con el fenoterol. El salmeterol viene en dosis de 25 microgramos y la fluticasona de 125 microgramos. Se usa muy poco porque su comienzo de acción es muy larga, ¿no? Muy prolongada. Actúa prácticamente en 18 minutos y por eso yo no lo recomiendo y utilizo el fenoterol con la budesonida. En 1 a 3 minutos ya me está actuando, ¿no? El medicamento. Pero en cambio 18 minutos, hasta 3 o 4 horas puede tardar el tiempo de acción del salmeterol. Los glucocorticoides inhibidos para el control o prevención del asma, ¿no? Tenemos varias, se pueden utilizar solas, ¿no? Pero no es lo conveniente, ¿no? Está la beclometasona que va unida al salbutamol, la budesonida que va unida al fenoterol, etc. Existen otros glucocorticoides, ¿no? La ciclosenida, la flunisolida, la mometasona, la triamsolona, ¿no? Existen varios, ¿no? Son medicamentos de control en todos los pacientes de asma, ¿no? Sobre todo utilizamos a partir del escalón 2, ¿no? Acá, del escalón 2 del tratamiento, ¿no? Del asma. Generalmente existen 5 escalones, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces los glucocorticoides inhalados a partir del escalón 2, ¿no? Eh, los, eh, los LABAs, ¿no? A partir del escalón 3, ¿ya? Del escalón 3. Los glucocorticoides orales, eh, sobre todo se utilizan estos glucocorticoides orales en el asma de difícil control y en el asma sobre todo agudizado, exacerbado, moderado o grave. Ahí utilizamos la prednisona o la prednisolona, pero generalmente la prednisona, que es de administración oral. Entonces, ese es el uso de los glucocorticoides, ¿no? Orales. Teofilinas de liberación retardada. Se utiliza prácticamente esta teofilina de liberación retardada por su leve acción antiinflamatoria. También es broncodilatadora. ¿Por qué es broncodilatadora? Porque inhibe la fosfodiesterasa, ¿no? A partir de la vía del AMP cíclico, produciendo broncodilatación. Por eso se utiliza la teofilina. Aparte de ser broncodilatadora, tiene una acción antiinflamatoria. Y también dice que la teofilina de liberación retardada tiene acción sobre los músculos de la respiración, sobre el diafragma, incrementaría la contracción, ¿no? De cierta forma. ¿No? Se puede utilizar, ¿no? Estas teofilinas en el escalón 5, ¿ya?
el escalón 5. También se pueden utilizar las cromonas, pero ya su uso prácticamente no está recomendado porque es difícil de conseguirlos, y si los hay, más prácticamente el cromoglicato sódico y el nerocromil sódico solamente son estabilizantes de los mastocitos, ¿no? Es decir, actuarían sobre los mastocitos como las células inflamatorias que hemos mencionado. Entonces, por lo tanto, una sola vía, ¿no? Evitarían la degranulación. Ya, estaría bien, asma leve, digamos, ¿no? O en un asma por esfuerzo, ya, pero por lo regular no. Un LABA, corticoides inhalados combinados con los LABAs, corticoides orales cuando está de difícil control, teofilinas de liberación retardada sería el tratamiento. Como hemos dicho, multifactorial, el control tiene que ser por lo menos de 2 asociado, por eso recomendamos el LABA 2. Y si utilizamos solamente un beta 2 agonista, tiene que estar combinado con alguna teofilina, algún glucocorticoide inhalado, ¿no? De acción corta. También podemos utilizar antagonistas de los leucotrienos. El montelukast y el zafirlukast son inhibidores de la 5-lipooxigenasa, ¿no? La vía de los leucotrienos, ¿no? En la vía de los leucotrienos, no en la vía de la ciclooxigenasa, en la vía de los leucotrienos. El montelukast y el zafirlukast, ¿no? Inhibe la 5-lipooxigenasa. Y el sileutón es el último de los antagonistas de los leucotrienos, ¿no? Que actúa, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es mejor, ¿no? que el montelukast y el zafirlukast, ¿no? Se pueden utilizar estos antagonistas de los leucotrienos junto con los glucocorticoides inhalados, sobre todo para reducir las dosis, ¿no? Sobre todo esta combinación de los antagonistas de los leucotrienos más los glucocorticoides inhalados en el asma persistente moderado, persistente grave, ¿no? Hemos hecho la clasificación. Y finalmente el omalizumab. Nada más que el omalizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado, es decir, es un este es lo nuevo, ¿no? Esto es lo nuevo es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado, es un anti-IgE. ¿Recuerdan? La inmunoglobulina E. Entonces, lo neutraliza, ¿no? Pero es su costo alto, se utiliza sobre todo en el 5.º escalón, ¿no? Del tratamiento, y sobre todo cuando no responden a dosis altas de los glucocorticoides inhalados, o no responden con la combinación con los antileucotrienos, y entonces pensamos que es alergia, el omalizumab. No es un medicamento ideal. Bueno, con esto hemos terminado el asma. Espero que en el foro de la plataforma de la universidad existan preguntas para tratar de resolver, ¿no? Algunas dudas. Y si así fuera posible repetir en un otro video tutorial, no tendría ningún problema en hacerlo. Muchas gracias. Hasta pronto.